Nuestra última clase viene a ser el día viernes, no nos vayamos a olvidar, el día viernes de 8 a 9:30 de la noche, el último tema que vendría a ser nutrición materno infantil, ¿no? En el día de hoy veremos dietética y evaluación nutricional, un poco más acerca de lo que como nutricionistas solemos hacer, acerca de algunos términos bastante básicos, pero que son fundamentales para poder así entender un poco más acerca de este amplio mundo de lo que viene a ser la nutrición. Nuevamente me presento, soy Anela Morales, especialista en nutrición, y este es el tema del día de hoy. Iniciaremos con unos cuantos conceptos básicos, donde también tocaremos acerca de qué es la densidad nutricional y qué es la densidad energética, que son términos quizás en el habla coloquial, en el habla común, no son tan usuales, pero créanme que están más dentro de nuestra vida diaria que de lo que ustedes creen. Y ya pronto vamos a ver el por qué. Vamos a ver acerca de las herramientas utilizadas para la atención nutricional, que es lo que nosotros solemos hacer en una consulta nutricional para que también no vayan a tener miedo, ¿no? Si es que por ahí estamos cerca a un centro de salud, podemos hacernos también un chequeo, más que nada, y como les estuve comentando desde la primera, segunda clase, me parece, les iba comentando acerca de la importancia de siempre hacernos algún chequeo médico, no más que nada para ver que todo lo que está ahí dentro esté todo bien. La ronda de preguntas la vamos a seguir haciendo como lo hemos estado manejando. Explicamos una diapositiva y pasamos a la ronda de preguntas. O por ahí, si es que alguien quiere comentar algo en específico, pues se le da el pase de forma ordenada. Se muestran también las conclusiones para poder así cerrar en cierta forma lo que vendría a ser el tema del día de hoy. Y también se muestra la bibliografía, ¿no? De dónde se obtuvo la información para poder así realizar el material del día de hoy, así como la clase. No sin antes demostrar lo que sabemos. Voy a mandar el enlace, voy a compartirlo en este momento. Profesor, ahorita estoy en el tren, estoy en el taxi, estoy en el bus, estoy aplastado en el colectivo, no puedo sacar mucho el celular para abrir y cerrar enlaces, no se preocupen que igual los voy a estar leyendo por medio del chat, ¿no? Vamos a tener dos formas para poder participar de la dinámica, ya sea por este Mentimeter, que en un momento voy a compartir pantalla, como también pueden hacerlo mediante el chat de esta videoconferencia. Voy a copiar el enlace y lo voy a colocar aquí en el chat para que puedan acceder. Y voy a pasar a compartir la pantalla de la actividad para que puedan ver qué es lo que les va a salir. Un momento, por favor. Aquí está. Muy buenas noches a aquellos que se están conectando. No se preocupen que recién vamos a iniciar con la actividad inicial. Voy a presentar, voy a hacer para que se vea un poco más grande. A ver, un momento, por favor. Listo. Hay muchas formas para poder participar de esta actividad, como les iba comentando, ya sea por el enlace que está en este momento en el chat y que si gustan también les vuelvo a pegar el enlace para que lo puedan tener ahí. Pueden ingresar también a menti.com y colocar este código de números, como también por medio de su celular, si es que estamos quizás en una computadora y tal, y tenemos esa facilidad, con la cámara del celular uno escanea lo que vendría a ser este código QR y así van a poder también participar. En el caso de que quizás se les haga un poco complicado, por ahí no puedan estar abriendo muchas pestañas, profesor, abrí la pestaña y se me cerró la videoconferencia y tenía que volver a ingresar. No se preocupen, yo voy a estar también leyendo los comentarios o las respuestas que vayan a colocar en el chat. Muy buenas noches, por ahí me están saludando, un gusto verlos nuevamente en nuestro curso de nutrición y dietética. ¿Cuál es la pregunta que hemos propuesto para el día de hoy? ¿Hay diferencia entre densidad nutricional y densidad energética? Si es así, ¿cuál es? ¿No? Si bien es cierto, son términos bastante similares, empezando porque ambos inician con la palabra densidad, pero la pregunta es si es que ustedes creen que hay alguna diferencia, ¿no? Por ahí, acerca del nombre, podría darles alguna pista, ¿no? Densidad nutricional y el otro es densidad energética, ¿no? Si es que por ahí tienen acerca de algún comentario, si es que son iguales, profesor, usted trata de confundirnos, energético y nutricional es lo mismo. Me colocan también, si es que es lo mismo, colocan aquí como respuesta, pues que es lo mismo. Si es que creen que hay alguna diferencia, pues pueden colocar que sí hay diferencia y es esta de aquí, ¿no? A modo de que podamos ver qué tanto manejan del tema, qué tanto ustedes más o menos saben, o en todo caso también nos sirve para poder autoevaluarnos, ¿no? Ver cómo es que uno inicia, ¿no? Acerca de lo que vendría a ser la clase del día de hoy y luego de los aprendizajes obtenidos, qué tanto vamos a ir manejando acerca de estos términos, ¿no? Que como les comento, quizás no suenan muy comunes, pero en realidad son más usuales de lo que ustedes creen. Así que con respecto a ello vamos a verlo en la clase del día de hoy.
Vamos a dar un pequeño tiempo, unos 3, 4 minutos para que así puedan brindar sus opiniones, ya sea por este Menti, que en este momento voy a volver a compartir el enlace para aquellos que quieran colocarlo ahí, como también aquellos que lo coloquen en el chat. También voy a estar al tanto, también voy a leer sus comentarios para que sea una clase un poco más dinámica, ¿no? Me comentan, la densidad energética se centra en las calorías, mientras que la densidad nutricional se centra en los nutrientes. Por ahí, en realidad, sí, está muy relacionado, está muy bien. Muchas gracias más bien por su participación. Vamos a seguir leyendo acerca de lo que tenemos en el chat. Tenemos que densidad nutricional modula los esquemas, mientras que la energética, el metabolismo. Ok, es bastante interesante su comentario. Muchas gracias más bien. Vamos a seguir viendo acerca de las opiniones que tengan por ahí ustedes, mis estimados estudiantes. Para aquellos que se están recién conectando, no se olviden que la coordinadora justo mencionó que en realidad sobre la evaluación, sobre lo del trámite de certificado y todo ello, también, si bien es cierto, ya lo mencionó al inicio, ¿no? Antes de dar inicio a la clase, pero también se pueden quedar un momento más luego de la clase para poder así expresar sus dudas si es que por ahí hay alguna consulta o duda con respecto al tema, ¿sí? También comentarles y hacerles recordar, no se olviden que nuestra última clase es el día viernes de 8 a 9 y media de la noche, para que podamos estar juntos, ¿no? Y para poder ver acerca del último tema que viene a ser algunas partes básicas, en cierta forma, de lo que vendría a ser la nutrición en el área materno-infantil, ¿no? Que me parece que es uno de los temas un poco más ¿qué más en realidad han ido preguntando? Recuerdo que las primeras clases suelen preguntar, ¿no? Y en niños, y cuando uno está gestando, y así, y tal. Entonces, es por eso que se abrió también ese último tema, ¿no? Para poder así despejar por ahí algunas dudas que se puedan tener. Por aquí tenemos otra opinión más. Me dicen, la densidad nutricional se refiere a la cantidad de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos. Me colocan también si hay diferencia. Una es respecto a densidad de vitaminas acumuladas y densidad energética kilocalorías. Estamos bastante relacionados por ahí, ¿no? Más que nada por las palabras, ¿no? Densidad energética, les mencioné desde la primera clase. Ustedes escuchan la palabra energía, calor, kilocaloría. La energía en realidad está medida en kilocalorías y también se encarga de brindarnos calor. Entonces, nos ayuda en cierta forma a regular lo que viene a ser la temperatura en el cuerpo y es por ello también una de las tantas funciones que en realidad y de los motivos por los cuales la nutrición es tan importante, ¿no? Ya que nos brinda también la energía para poder hacer acciones tan simples como respirar, como teclear, como estar observando la clase, prestar atención, hasta hacer actividades un poco más demandantes, ya sea ir a correr una maratón, ya sea ir a hacer actividad física, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, en realidad la energía es importantísima, ¿no? Y es por ello también que nutrición poco a poco ha ido teniendo más terreno en las conversaciones diarias, en las redes sociales, en bueno, en realidad en diferentes medios es donde poco a poco se ha ido viendo, ¿no? Descubra este alimento milagroso, descubra este alimento de aquí. No es que se haya descubierto, simplemente que en realidad se está fomentando un poco más el consumo, ya que antes quizás no eran conocidas las propiedades. Me colocan. Eh, ya. Sí, con respecto a lo que vendría a ser la actividad, es netamente colocar su opinión acerca de la pregunta. La pregunta es, ¿hay diferencia entre densidad nutricional y densidad energética? Si es así, ¿cuál es? ¿No? Ahí a ustedes les va a salir en cierta forma, un recuadro donde ustedes pueden colocar la respuesta que ustedes crean que sea la adecuada, ¿no? Quizás, si son iguales, me colocan, son iguales, no hay ningún problema. Si es que hay alguna diferencia, colocar entonces cuál es. Voy a colocar más bien nuevamente el enlace, pero no se preocupen, que en el caso de que no puedan acceder a lo que vendría a ser el enlace de esta actividad del Menti, también pueden colocar su respuesta aquí en lo que vendría a ser el chat, ¿no? No es necesario crearse ninguna cuenta, loguearse, abrir sesión con Google, nada por el estilo. Así que no se preocupen, ustedes simplemente ingresan el enlace y ahí van a poder participar de esta pequeña dinámica, ¿no? También tenemos aquí diferentes formas para poder ingresar. Tenemos ya sea ingresando a menti.com y colocando este código de números, utilizando la cámara del celular para poder utilizar el QR, o también el enlace que les he compartido en lo que vendría a ser el chat de la videoconferencia, ¿no? Tenemos esas formas para poder participar. Más bien vamos a dar un minuto más y de ahí ya vamos a dar inicio a la clase porque hay varios términos, varios temas que en realidad pienso que van a
hacer que surjan algunas preguntas, ¿no? Entonces sí sería muy bueno tener suficiente tiempo para responder a la mayor parte, o mejor dicho, hacer lo posible de responder todas sus dudas. Vamos a ver, por aquí hay un par de respuestas más. Más bien, muchas gracias, estimados estudiantes, por su participación, que me muestran cada clase, ¿no? Hacen que de cierta forma la clase sea más dinámica, que no sea un monólogo, sino que también ustedes puedan ser parte de este proceso de aprendizaje. Tenemos, la densidad nutricional es cantidad de nutrientes por alimento y densidad aporta volumen y calorías. Muy bien, por ahí me parece que hemos estado leyendo el material o por ahí tenemos algunos conocimientos previos. Muy bien, chicos. Tenemos que, si hay diferencia, la densidad nutricional se centra en la calidad de nutrientes en alimentos, mientras que la densidad energética se centra en cantidades de calorías que proporcionan. Vamos a ver si es que por ahí hay algún otro que se haya cortado. Necesitan bien. Bueno, que otros complejos, sí. Sí, sí, estaban todas las respuestas. Más bien, me parece que por ahí hay algún micrófono encendido. A ver, creo que por aquí hay un micrófono que está encendido. Parece que por ahí. Ah, ya, creo que ya se apagó el micrófono. No se preocupen, que en realidad eso era muy frecuente en las clases virtuales. Recuerdo que de estudiante también me solía pasar eso. Se prendía la cámara, se prendía lo que vendría a ser el micrófono, se levantaba la mano por error, entonces era un poco complicado, pero poco a poco uno se va adaptando, ¿no? A las clases virtuales, a esta dinámica, que en realidad tiene muy buenos beneficios, ¿no? Uno es que la coordinadora siempre graba lo que vendría a ser las sesiones y de ahí lo comparte. También se comparte material, uno puede estar así viendo la clase de diferentes lugares. Quizás algunos estamos en la oficina y aprovechamos en entrar en algún curso de ITEC, ¿no? Que bien sabemos que hay muchos cursos y muy interesantes para poder inscribirnos, para poder así asistir, ¿no? También un plus muy importante, el hecho de que sean clases virtuales y gratuitas. Entonces, no es que tengamos que movilizarnos a algún lugar, sino desde nuestro dispositivo móvil podemos acceder, ¿no? Uno de los tantos beneficios que tienen estos cursos virtuales, que hay de todo tema, ¿no? Hay de psicología, de Excel, de seguridad en el trabajo, de programación, inclusive me pareció haber visto. Entonces, muy buena esta herramienta, ¿no? Bien, estimados estudiantes, muchas gracias por lo que viene a ser su participación. Vamos a presentar nuevamente el material de la clase del día de hoy para dar inicio. A ver, muchas gracias, estimados estudiantes, por cada uno de sus comentarios. Por ahí algunos que han ido revisando el material o que por ahí ya conocen un poco del tema. Mis felicitaciones. Vamos a desarrollarlo a mayor profundidad para que se pueda entender mejor durante la clase. Tenemos algunos conceptos básicos que debemos entender. Profesora, otra vez conceptos básicos. Créanme que estos les van a ayudar a entender cada vez más lo que vendría a ser las recomendaciones nutricionales, que justo también ya abrí acerca del el plato saludable, para poder también tener un pequeño espacio durante esta clase para poder explicarlo, ¿no? Me acuerdo que les mencioné en la clase 3 y en la clase 4, ¿no? De enfermedades crónicas. Me acuerdo que les mencioné acerca de lo que vendría a ser el plato saludable. Entonces, el día de hoy vamos a explicarlo un poco más, ¿no? Para que podamos tenerlo 100% en claro. Tenemos el IMC, un término que quizás ya nos hemos familiarizado un poco más en las clases anteriores para poder, inclusive les hice un ejemplo, si usan, inclusive les vuelvo a hacer el ejemplo para que volvamos a recordar. Tenemos que el IMC es el cálculo de peso de una persona dividido por el cuadrado de la talla. Viene a ser, en cierta forma, la relación de nuestro peso con lo que vendría a ser nuestra talla. Profesora, entonces yo tengo que tener un peso exacto según mi talla. No exactamente, en realidad tenemos ciertos rangos, no es que uno tiene que tener un peso perfecto, sino que hay ciertos rangos entre lo que vendría a ser el peso normal, el sobrepeso, la obesidad o el bajo peso. Inclusive ahorita les voy a hacer zoom porque acá también tenemos este pequeño rango. Tenemos bajo peso, es cuando es menor a 18.5 del IMC. En el caso del IMC normal está de 18.5 a 24.9. El sobrepeso, que fue tema de la clase número 3, que realmente fue bastante interesante poder abordarlo, y que ahí aquellos que quizás nos hemos incorporado hace no mucho, pues les invitaría a ver que vendría a ser la grabación, porque estuvo muy interesante, ¿no? Sobrepeso es de 25 a 29.9 y la obesidad es mayor al 30. Como les comento, es la relación entre lo que vendría a ser el peso de la persona con respecto a la talla que tiene, ¿no? Hay ciertos rangos que se pueden manejar.
Ahora justo voy a abrir la calculadora de mi teléfono para poder yo mostrarles el cálculo, por ahí si es que no recordamos la fórmula. Recuerdo que en la clase anterior, en la clase número 3, les coloqué acerca de la fórmula, sin embargo, lo vamos a recordar un poco en la clase del día de hoy. Vamos a ver, por aquí hay algunas preguntas. Sí, no se preocupen. En realidad, recién hemos iniciado, estábamos anteriormente en lo que vendría a ser la dinámica. Fue más que nada un Mentimeter, ¿no? Más que nada para que colocar una pregunta al aire, que ustedes puedan dar su opinión. Ahora vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos acerca de dietética y evaluación nutricional. Más que nada para poder entender un poco más acerca de lo que vendría a ser este mundo inmenso de la nutrición y que hay muchos que quizás al inicio no entendemos mucho, no sabemos qué quiere decir qué cosa. El día de hoy, por eso también vamos a ver un poco acerca de estas palabritas básicas, pero que son importantes en nuestro día a día. Tenemos el IMC, el índice de masa corporal. En el caso hagamos un ejemplo, tenemos el peso. El peso es de 60 kilogramos de un paciente. Esto lo dividimos entre, porque acá dice, ¿no? Cálculo del peso de una persona dividido por el cuadrado de la talla, ¿no? En realidad la unidad es en metros y la unidad del IMC es kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es colocar aquí el peso, que ya lo tengo, 60 kilogramos, y el cuadrado de la talla. Profesor, ¿y cómo lo coloco eso en una calculadora? Pongo, por ejemplo, ponemos el ejemplo de que la persona mide 1,60 m. Entonces, como es en metros la unidad, tengo que poner 1,6. Y para hacerlo al cuadrado, lo vuelvo a multiplicar por 1,6. A ver, vamos a ver si es que se puede visualizar. A ver, ya, ahí creo que se puede visualizar. Sí. Bien, este es el cálculo, ¿no? Acá tenemos el peso que está en kilogramos y el cuadrado de la talla que vendría a ser talla por talla. Ahí nos sale metros cuadrados. Entonces, por ello que estoy colocando aquí el 1,6 por 1,6, pero todo esto en un paréntesis. Esto, si es que lo hiciéramos en papel, colocaríamos 60, una raya, y abajito colocaríamos 1,6 por 1,6 o 1,6 al cuadrado. Entonces, esa es la forma en la cual se calcula el ello. Con respecto al ejemplo, tenemos que es 23,40 y algo, aproximadamente el resultado. Entonces, nos vamos a nuestra pequeña tabla que tenemos aquí en la diapositiva. Está un poco cortada, pero no sé, ya les mencioné los valores, ¿no? Que peso bajo es menos 18,5, acá tenemos el normal, sobrepeso, y obesidad, que por acá está un poco cortado, es mayor a 30. En este caso tenemos un IMC de 23,4. 23,4, ¿en cuál de estos rangos se tendría que ubicar? A ver si están atentos. Nos salió 23,4 kilogramos por metro cuadrado. Me colocan en el chat en qué grupo tendría que estar, ¿no? Para que se pueda visualizar mejor. Ya, creo que ahí sí ya se visualiza más, ¿no? Para que puedan tener ahí qué rango es. A ver, los leo. Normal, muy bien, chicos, estamos atentos, muy bien. Entonces, el rango de este ejemplo vendría a ser un rango de peso sobre su talla normal. Entonces, el IMC, ¿cómo nos sale? Normal. Si es que nos hubiera salido sobrepeso u obesidad, con respecto a ello ya hablamos en la clase número 3 de sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, ahora, estas medidas se utilizan por lo general en adolescentes y también en adultos. Y este rango, algo muy importante a tomar en cuenta es, por ejemplo, profesora, yo tengo un familiar o tengo un conocido que es adulto mayor, es decir, que tiene 60 años en adelante. Entonces, y a mí me sale un IMC de sobrepeso, pero cuando él se fue a hacer un chequeo, le salió que era un peso normal, que estaba bien. ¿Cuál es el detalle según el grupo etario? En el caso de adolescentes y adultos usamos este IMC. En adultos mayores también lo utilizamos, pero los rangos varían. Les doy un ejemplo. En el caso del adulto mayor, el IMC normal es desde 23 a 28. Profesora, ¿pero qué está hablando? Aquí dice sobrepeso de 25 a 29,9. Si me sale que tiene 27, ¿qué tiene sobrepeso? Es adulto mayor. Lo que pasa es que en realidad digamos que la morfología de nuestro cuerpo va cambiando con respecto a la edad. Y en el caso del adulto mayor disminuye lo que vendría a ser el tejido de masa magra, es decir, de músculo. Entonces, por ello y por otros motivos más, hay diferentes rangos para considerar a un IMC normal. Entonces, en adultos mayores, es decir, de 60 en adelante, el IMC normal sería de 23 a 28.
cosa que un adulto que es menor de 59 años, con 11 meses, 29 días, en realidad ahí ya hay ciertos rangos que ya está abarcando el sobrepeso. Sin embargo, en el adulto mayor es distinto. En el caso de los adolescentes, si bien es cierto, se utiliza bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, pero también algunos rangos varían, ¿no? Esto es más que nada adaptado acorde a cada grupo etario. Profesor, ¿y por qué los cambios? Porque cada grupo tiene diferente nivel de desarrollo. En el caso del adolescente, el adolescente sigue creciendo, sigue madurando, sigue adaptándose poco a poco su cuerpo al cambio. Mientras que en el caso de los adultos, ya tenemos en cierta forma ya la talla, ya la tenemos ahí. Ya digamos que ya la profesora no va a crecer más. Mientras que en el adulto mayor, más bien hay un proceso en el cual que es normal, es natural, que viene a ser el envejecimiento. Entonces ahí también ciertos procesos van cambiando y es por ello que los parámetros van también adaptándose con respecto a la edad. Y es por ello que el Ministerio de Salud, al menos aquí en Perú, tiene diferentes criterios para cada grupo poblacional. Entonces, voy a ver si es que hay alguna consulta, ya que acá hay varios términos. Quiero ver si es que hay alguna pregunta con respecto al IMC o en todo caso para continuar con el siguiente concepto. Vamos a ver, vamos a ver. Con respecto, ya, el adulto mayor, al menos aquí en Perú, se clasifica a partir de los 60 años en adelante. Sin embargo, hay otros países que lo clasifican diferente. Hay algunos que recién a partir de los 65 es adulto mayor, o también poco a poco va variando el rango. Sin embargo, al menos aquí a nivel nacional en Perú, se utiliza que a partir de los 60 años ya se considera a la persona como un adulto mayor. Ahora, con respecto a la pregunta que por aquí me han dejado, una pregunta bastante interesante. Sin embargo, esas cantidades con respecto a la suplementación varía según cuál es tu objetivo, también en qué momento, en qué etapa de lo que viene a ser tu entrenamiento estás, ¿no? Algunos que quizás necesitan una cantidad mínima porque recién estamos iniciando, quizás ya estamos cargando bastante peso, nuestra actividad es bastante demandante, ya estamos en el desarrollo de masa muscular, es decir, de volumen, y quizás ahí sí ya requiere una mayor cantidad de proteína. Entonces, dependiendo de todo ello, en realidad varía la cantidad de proteína en polvo o de suplementación de cualquier otro tipo que en realidad se prescribe y que se requiere. Algo muy importante a tomar en cuenta, de preferencia, tomar lo que viene a ser la medida que nos brinde ya sea el nutricionista como el entrenador, ya que por ahí hay ciertos lugares, no todos, claro está, pero sí hay algunos lugares que te suelen decir, no, te he visto entrenando, ¿por qué no consumes esto, esto, esto? Y te dan una larga lista de suplementos, que en realidad no todos quizás sean necesarios, ya que quizás tu entrenamiento es bastante ligero, recién estás iniciando, entonces no es necesario tomar cantidades excesivas de lo que vendría a ser estos suplementos, ¿no? Entonces es por ello que varían mucho las cantidades. Muy buena pregunta que por aquí me han colocado. La respuesta es que el IMC en esos casos de fisicoculturistas, gestantes, deportistas, ya no serían los mismos rangos. En primera, hablando un poco de las gestantes, que también es algo que vamos a ver en la siguiente clase, que es el viernes, de 8 a 9:30, no se olviden. En el caso de las gestantes, no la clasificamos con el IMC que tiene en este momento. Digamos, la gestante tiene 3 meses de embarazo. No vamos a utilizar ese peso, ya que en realidad estamos hablando del peso que ella tiene que ganar porque también está ganando peso su bebé y también necesita de tener cierta cantidad de reservas, ya que necesitamos que la mamá y también el pequeño se alimenten. Entonces, ese peso, con respecto a la talla, lo más probable es que nos salga sobrepeso o obesidad, pero en realidad la gestante no va a estar en ese rango de sobrepeso y obesidad. La hemos clasificado previamente, antes de que inicie su embarazo, ahí tenemos un peso usual, ¿no? Es uno de los tantos parámetros que solemos tener aquí en el área de nutrición y también en otras áreas, el peso usual, ¿no? Antes de gestar, ¿cuánto solías pesar? Y ya con respecto a ello se clasifica así, el peso pregestacional ha sido, o el IMC, mejor dicho, pregestacional, se encontraba en un rango normal, en sobrepeso, obesidad y bajo peso. Y ya con respecto a ello se ve qué tanto debe ganar. Eso lo vamos a explicar con un poco de mayor énfasis en la siguiente clase, así que no se la vayan a perder. Ahora, en el caso de los deportistas, como justo hablábamos en la clase número 3 de sobrepeso, obesidad y diabetes, hablamos de que en realidad, si es que hay un deportista, ¿no? Un voleibolista, un futbolista, quizás una nadadora profesional, entre otras disciplinas que existen,
Si nosotros lo evaluamos, lo más probable es que nos va a salir con un cierto rango de sobrepeso, pero que en realidad no es sobrepeso. ¿A qué me refiero? Les explico. Digamos que el IMC de un futbolista sale 26 o sale 27. Nosotros no lo podemos clasificar como sobrepeso. ¿Y ello por qué? Porque lo que está ganando de peso no es tejido adiposo, sino es tejido o masa magra, es decir, tejido muscular. Entonces, es por ello que nos hablamos de otras herramientas, que un par de ellas vamos a verlas el día de hoy, que viene a ser el recordatorio de 24 horas, que sirve más que nada para poder en cierta forma, saber un poco acerca de los hábitos del paciente y también la frecuencia de consumo de alimentos para ver qué tanto de fibra consume, qué tanto de proteína, qué tanto de alimentos chatarra, como solemos mencionar, ¿no? En términos coloquiales, suele consumir, qué tanto consume agua, qué tanto consume gaseosa, qué tanto consume alcohol, entre otras variables, para poder así determinar la calidad de su dieta. Como bien hablamos, la dieta es un tipo de esquema, indistintamente de que sea esta buena o mala. Entonces, con respecto a ello, nos hablamos de esas herramientas como también de otras herramientas físicas. En este caso, también usamos el plicómetro en los pacientes, ya sea fisicoculturistas, en los pacientes deportistas, para poder así determinar qué tanto porcentaje de tejido adiposo, es decir, de masa grasa, tenemos en el cuerpo. Y lo más probable es que en este caso de este ejemplo del futbolista, nos va a salir un porcentaje bastante bajo. Entonces, si es que vemos que su alimentación es adecuada, con un consumo considerable de proteína, entrena 2, 3 veces al día, o también de forma interdiaria, entrena constantemente por bastante tiempo, el tipo de entrenamiento es bastante fuerte, si consumen la cantidad adecuada de los nutrientes, entonces no lo podemos clasificar como sobrepeso, a pesar de que la relación del peso con la talla no salga en este rango. Entonces, muy buena pregunta. En realidad, esos son algunos de los tantos casos en los cuales el IMC, digamos que lo usamos, pero también necesitamos de otras herramientas para poder así tener mayor precisión en el diagnóstico. También otro caso, hay otro caso, como les mencioné en la clase número 3 de sobrepeso, obesidad, diabetes, que hablamos acerca de las personas que retienen líquido. Eso ya es determinado, eso sí, por un médico que hace diferentes evaluaciones para ver si es que la persona está reteniendo líquido. Y ya con respecto a ello, ya no se utiliza el peso que te saca ahí en la balanza, sino se utiliza otro peso que ya el médico mismo dice, ya, su peso en seco es tal. Entonces, ahí recién, con respecto a ese peso, se utiliza para ver qué tanto tiene del índice de masa corporal. Voy a ver si es que hay alguna otra consulta o duda. En el caso del IMC normal, lo tenemos en la parte de aquí. Vamos a ver un poco más, un poco más. Ya, aquí ya se puede visualizar. El IMC normal es de 18.5 a 24.9. Bien, y recordemos, justo la pregunta que dijo una de sus compañeras, dependiendo de nuestra actividad física, de nuestra alimentación y de otros parámetros, quizás nos salga que tenemos un IMC de 25, pero el nutricionista al momento de evaluarnos, ¿no? de tener la charla con nosotros y todo ello, va a determinar que en realidad el diagnóstico no es sobrepeso, sino que ha desarrollado una cantidad considerable de tejido muscular. Pero eso tiene que estar previamente evaluado por un nutricionista, ¿no? Ese que luego me digan, profesora, no, yo tengo los huesos anchos, yo tengo los huesos pesados, no he subido de peso, he subido de tejido muscular. Eso lo determina el nutricionista, no se olviden, ¿sí? Especialmente si es que estamos haciendo este entrenamiento extenuante, considerablemente moderado, inclusive se podría decir ya una cantidad intensa de actividad física, tenemos una alimentación balanceada y todo ello, lo más probable es que el nutricionista luego nos pregunte sobre eso y ya nos va a ir clasificando acorde a otros parámetros. Vamos a ver. Con respecto a la masa magra, como les comenté, hay formas, pero en realidad no son del todo directas. ¿No? En realidad, si hablamos de la más sofisticada, sería la densitometría. Sin embargo, hay otra herramienta que vendría a ser la bioimpedancia. La bioimpedancia es una máquina que solo los profesionales nutricionistas en realidad son capacitados para poder utilizarla, en la cual uno se pone en una balanza, pero también esta balanza tiene la peculiaridad de tener en cierta forma unas especies de manubrios, podría describirlos de esa manera, en los cuales ya mediante un cierto
¿cómo poder explicarlo? Se podría decir que de forma eléctrica se ve acerca de la densidad de diferentes tejidos. Ahí nos va a salir porcentaje de masa grasa, tanto, porcentaje de masa muscular, tanto. Hay algunos centros de salud que lo tienen, pero no todos. Me acuerdo que unos colegas ya lo tienen en diferentes lugares, al menos aquí en Lima, pero no todos los centros de salud así nacionales tienen este mecanismo, ¿no? De lo que viene a ser la bioimpedancia. Entonces, esas son las formas, en cierta forma, para poder tener la masa magra de forma un poco más específica, ¿no? Porque, un ejemplo, si hacemos lo de los pliegues cutáneos, es decir, con el plicómetro, vamos a obtener el porcentaje de masa grasa. Pero de ahí, fuera de ello, también tenemos el peso de lo que viene a ser nuestros huesos, junto con lo que viene a ser nuestros músculos y también los órganos y todo ello. Entonces, la forma más directa, como les comentaba, ya sea la densitometría o también eso es lo que vendría a ser la bioimpedancia, que, repito, en realidad no todos los centros de salud tienen, igual ojalá que pronto lo puedan implementar en todos los centros de salud, pero principalmente esas son algunas de las medidas que se tienen para poder determinar la masa magra de forma más exacta, ¿no? Quizás hay otros medios, pero no son directos. Entonces, los más directos en realidad son estos de aquí que les he mencionado. Tenemos como siguiente término la porción. Son medidas caseras que aportan cierta cantidad de nutrientes y calorías. Según el requerimiento, se aumentan o disminuyen. Con respecto a ello, no se preocupen que ahorita les voy a mostrar una. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver. Creo que sí lo tengo en la parte de acá. A ver, para poder mostrarles. Igual no se preocupen que eso también está en lo que vendría a ser la bibliografía. Sin embargo, en este momento les voy a compartir para poder explicarles brevemente. Vamos a ver si lo tengo por aquí. De dimensión. Ah, ya. Lo tengo por acá, medidas caseras. Yo creo que es este de aquí. A ver, un momento les voy a. Sí, este es. Repito, no se preocupen que el enlace de esto también se encuentra en la bibliografía, pero en este momento les voy a vamos a ver, el control de porciones. Ah, aquí está. Bien, esto es, a menos aquí a nivel nacional, claro está que depende de cada país. Sin embargo, al menos aquí el Ministerio de Salud, en compañía con otras instituciones, el Instituto Nacional de Salud, como me lo mencionan aquí, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que viene a ser el CENAN, por sus siglas, han realizado esta lámina que nos ayuda bastante a poder determinar las porciones, que a veces en las cuales, como les menciono, no es nunca más ver una papa frita, no es nunca más ver un chocolate, no es nunca más asistir a un cumpleaños y comer una torta, no es eso, sino es ver las porciones y la frecuencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas porciones acorde a nuestra mano. Profesora, yo no tengo balanza, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Entonces, ¿cómo puedo hacer? También con la mano. Tenemos que la porción de carbohidratos, en el caso del pan, que es un ejemplo que tenemos aquí, tiene que ocupar máximo hasta la parte de aquí, ¿no? Que de cierta forma de los nudillos se podría hacer, ¿no? Si es que lo vemos así en el reverso. Tenemos acerca de las proteínas, que bien sabemos que son muy importantes, y de preferencia de origen animal, ya que tienen una mejor asimilación. Claro está que en dietas vegetarianas y veganas se opta por versiones vegetales para poder así obtener la cantidad adecuada de proteínas. Aquí bien sabemos que la proteína ayuda en la construcción de tejidos y es por eso la importancia de poder consumir proteínas, de preferencia que sea de consumo mixto, ¿no? Si es que consumimos de origen animal, también podemos recurrir al origen vegetal, que sea una forma mixta. En el caso de ser dietas veganas o vegetarianas, pues se optará entonces por las versiones vegetales de las proteínas, pero muy importantes son las proteínas. Entonces, tenemos que la cantidad es más o menos de la palma de nuestra mano, como se puede observar en la lámina. Acerca de las grasas, utilizar la menor posible y de preferencia que sea de origen vegetal. Profesora, pero ahí dice mantequilla. Se puede usar mantequilla, pero tener mucho cuidado con las cantidades, ya que recordemos que tiene grasas saturadas, mientras que el aceite de origen vegetal no tiene grasas saturadas, no aporta colesterol, no tiene grasas saturadas, ¿no? Entonces, en realidad se preferiría la cocción de los alimentos, ¿no? O el uso cotidiano mejor de aceite vegetal. Profesora, pero la manteca de cerdo, la manteca de este animal, les da mejor sabor. Yo entiendo que le da mucho mejor sabor,
pero también recordemos que es grasa de lo que viene a ser de origen animal, y la grasa de origen animal tiene grasas saturadas en su composición, que bien sabemos que no tenemos que procurar en realidad consumir mucho eso. Se puede consumir, por supuesto, porque, un ejemplo, la carne tiene grasa saturada. ¿No? Todo lo que sea de origen animal va a tener grasa saturada, pero siempre debes ver la cantidad y de preferencia que no tenga tanto de esta grasa, ¿no? Que sea la grasa natural que tiene en realidad la carne, no optar por proporciones tampoco muy grasosas, es decir, no optar por las frituras, de preferencia por los estofados, los sudados, el ceviche, en el caso del pescado, ¿no? Diferentes tipos de guisos, diferentes tipos de presentación de estos alimentos para poder así, en cierta forma, cuidar bastante de nuestra salud. También tenemos otras porciones en la parte de aquí. No se preocupen que, a ver, inclusive les voy a compartir aquí el enlace para que lo puedan tener, para que quienes lo quieran visualizar ahora mismo lo puedan ver. A ver, vamos a ver. ¿Cómo le puedo colocar? Porciones. Y les pongo aquí el enlace. Ah, ya, con respecto con lo de esta mano, es para medir nuestros alimentos, acerca de las porciones que deberíamos consumir. Tenemos en la parte de aquí el enlace, ya se los he colocado en el chat para que lo puedan tener más a la mano. Sin embargo, también está en lo que vendría a ser la bibliografía, no se preocupen. Tenemos, por ejemplo, la porción aquí de los carbohidratos, tenemos acá la porción acerca de las proteínas, que son muy importantes. Acá tenemos otro ejemplo acerca del queso, que más o menos tendría que ser este tamaño. Me refiero más que nada al tamaño así de largo, de ancho también se podría hablar, y es que se haga una especie de cuadrado, un cuadrado más o menos de este tamaño. Tenemos acerca también de los cereales. Los cereales tendrían que ser del tamaño de un puño cerrado. Y con respecto a esto también les voy a mostrar, luego de explicar un poco acerca de las porciones, vamos a hablar también acerca del plato del buen comer, el plato saludable, que es un esquema que actualmente en el área de nutrición estamos utilizando para poder así explicar de mejor forma las porciones de nuestro plato. Porque quizás por acá me dicen, ya, profesor, ya entendí, mi pan con queso tiene que ser de este tamaño, en el caso de las carnes tiene que ser así y así. Pero y los demás alimentos, no se preocupen que con respecto a ello también hablaremos del plato saludable. Tenemos que el cereal es tamaño de un puño cerrado, más o menos en nuestro plato, quepa así. No es la mitad del plato como solemos consumir los alimentos, no, es el tamaño de un puño. En el caso de las verduras es un tamaño más considerable, más generoso, es decir, el tamaño de nuestras dos palmas juntas abiertas, ya que recordemos, tenemos que fomentar y priorizar el consumo de fibra para tener una mejor digestión y prevenir diferentes enfermedades crónicas que se fueron hablando a lo largo de este curso, ya sea de sobrepeso, obesidad, diabetes, también hablamos acerca de las dislipidemias, de la hipertensión arterial, entonces todas estas enfermedades crónicas se previenen gracias a un consumo adecuado de frutas y verduras, es decir, de alimentos ricos en fibra, así como de frutos secos, así como de cereales integrales, así como de menestras o legumbres. Entonces, es muy importante el consumo de frutas y verduras, y es por eso que acá también se coloca, en el caso de las verduras, las palmas bien abiertas y juntas. En el caso de los frutos secos, se recomienda a un puño cerrado. Si bien es cierto, nos aportan fibra, nos aportan grasas saludables, nos aportan grasas insaturadas, justo yendo a la pregunta que por ahí me han dejado. Las grasas insaturadas, ya sea monoinsaturadas o poliinsaturadas, son beneficiosas para nuestro organismo. Mientras que las grasas saturadas en realidad no lo son del todo. Si bien es cierto, podemos consumirlas, sí, pero siempre teniendo en cuenta las cantidades máximas. En el caso de las saturadas, me parece que era un aproximado del 10% del consumo que tendremos que consumir diariamente. En el caso de a ver, dando ejemplos, en el caso de las grasas insaturadas tenemos a los frutos secos, a los aceites vegetales, a las aceitunas, a la palta. En el caso de las grasas saturadas, tenemos a todas las de origen animal, es decir, a la grasa que tengamos aquí de la carne de res, de la carne de cerdo, de la carne del pescado, de la carne del pollo, de la carne del pavo, entre otra amplia variedad del cabrito, de diferentes tipos de animales de los cuales podemos obtener el alimento. Y también grasas saturadas nos aportan los lácteos y derivados y el huevo. ¿Pero por qué? Porque la leche proviene de origen animal, es un derivado. El huevo también es, en cierta forma, un derivado de origen animal, por tanto, también nos brinda grasas saturadas. Por eso, entonces, nunca más voy a comer una yema de huevo. Tampoco es así. En realidad, también la yema de huevo se caracteriza por tener diferentes vitaminas. Entonces, también se recomienda, en todo caso, quizás un huevo.
En el caso de aquellos que necesitemos mayor aporte de proteína, que sea un huevo entero y una clara, ¿no? Ya la yema la separas para otro día, para hacer alguna otra preparación. Algunos la conservan en la refri bien tapada, ¿no? Para que no se vaya a malograr, y lo podemos utilizar quizás para barnizar algún postre o algo que vayamos a preparar en casa. Entonces, hay una amplia variedad de usos que podemos darle a esa yema que nos está sobrando. O en el caso de que ya esté sancochada, pues podemos incluir en algún otro tipo de preparación. Pero sí, en realidad el huevo también nos aporta grasas, son saturadas, pero con ello no quiere decir que no vamos a consumirlo. Sí podemos consumirlo con total normalidad. Finalmente, para ya culminar con lo que vendría a ser esta lámina, tenemos que las frutas frescas tendrán que ser del tamaño de lo que quepa en una mano abierta. Como porción mínima, en realidad también no hay de cierta forma un máximo que se pueda consumir de fruta, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener a todos los grupos incluidos, es decir, a las proteínas, a las grasas o los carbohidratos, y también a las fuentes de fibra que tenemos aquí de las frutas y verduras. Ahora, para poder explicar un poco más acerca de estas porciones y todo y cómo las podemos llevar en nuestro día a día, permítanme cambiar de pantalla para poder así, 2/3 de taza. Se está refiriendo a la pregunta de los cereales, ¿cierto? Me parece. A ver, vamos a ver. En el caso del puño cerrado, y si se está refiriendo a los cereales, se consideraría si 2/3 de taza, pero ya cocido, ojo, cocido, porque digamos que lo que son las menestras, el arroz y todo ello, nosotros preparamos una cierta cantidad, y estos alimentos tienen como propiedad principal el hecho de absorber agua, entonces van a aumentar la cantidad. Por ejemplo, en el caso sí, pues sería más o menos 2/3 de taza, pero ya cocida. Ojo, cocida. No es que luego ustedes preparen 2/3 de arroz, lo preparan todo en su olla arrocera, en la olla de la cocina, entre otras formas de prepararlo, y sale una porción copiosa, excesiva, que uno dice, ¿qué? ¿Esta es la porción adecuada? No. 2/3 de la porción ya es cocida. Ojo, ese arroz ya está cocido. Esas lentejas, esos payares, lo que uno se vaya a preparar, ya están cocidos. Los tallarines también ya estarían cocidos en esa porción de 2/3. Entonces, tengan mucho cuidado con respecto a las porciones, por favor. Me colocan el aceite de soya. En realidad, el aceite de soya no tiene por qué tener grasa saturada, ya que en realidad es de origen vegetal. Inclusive en la etiqueta, que es un poco redundante mencionarlo, pero bueno, igual las empresas se encargan de mencionarlo, ¿no? En realidad que no tiene que tener grasas saturadas, ya que recordemos un poco acerca de la clase número 1, que vimos acerca de los macro y micronutrientes. Hablamos de las grasas y hablamos de que en realidad las grasas insaturadas son aquellas de origen vegetal, en casi su 100%. ¿Cuáles son las dos únicas que no eran insaturadas y que eran de origen vegetal? El aceite de coco y también lo que vendría a ser el aceite de palma. El aceite de coco y el aceite de palma eran las únicas formas de origen, bueno, las más usuales de lo que vendría a ser las grasas saturadas y que sean de origen vegetal. Fuera de ello, el aceite de soya, el aceite de girasol, entre otro tipo de aceites que puedan existir, en realidad son insaturados porque son provenientes de origen vegetal. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver qué otra pregunta por acá tenemos. Ah, ya. Las grasas trans es cuando ya ha pasado por un cierto proceso de hidrogenación. A grandes rasgos se puede explicar como que esa grasa ya ha sufrido ciertos cambios, ciertas variaciones. Digamos que esta grasa saturada poco a poco va mutando, va cambiando, va deformándose en cierta forma debido a diferentes procesos, ya sea por excesivo tiempo en el fuego, ya sea por diferentes procesos. Por eso es que inclusive, no sé si recuerdan, al menos aquí en Perú era muy conocido este snack llamado chisitos. Este se fue poco a poco, en realidad, restringiendo con respecto a lo que vendría a ser las grasas trans, porque son muy dañinas para el organismo, a mediano y largo plazo en realidad. Entonces es por ello que las grasas trans, cuando ya el octógono está en el alimento, ya no dice evitar consumo excesivo, lo cual es muy común en el octógono de azúcar, de sodio, de grasas saturadas. Uno ve debajo de ese octógono y dice evitar su consumo excesivo. En el caso de las grasas trans, estamos hablando de evitar su consumo tal cual, debido a lo peligroso, a lo dañino que es a largo plazo, ya que
En realidad, las grasas trans están directamente relacionadas con enfermedades con respecto a las dislipidemias, entre otros, también problemas cardiovasculares que se pueden presentar a largo plazo. Entonces, es por ello el riesgo del consumo excesivo de grasas trans y que tenemos que evitar en nuestra dieta diaria. Me colocan el material de ollas en las que se cocina. Más que nada es para evitar la contaminación química de los alimentos. El hecho de tener una olla que pues esté en buenas condiciones, que por ahí el material con el cual quizás está cubierto no se pegue con la comida y terminemos comiendo nuestros alimentos con parte de la olla, ¿no? Simplemente para evitar algún tipo de enfermedad por transmisión de alimentos, que en realidad esto más que nada pudieron haber sido contaminados por el material también. Entonces, por ello más que nada el tener el cuidado respectivo. Ahora les voy a compartir ahora este de plato saludable, que les repito, el enlace ya se encuentra en su bibliografía, pero también se los voy a colocar aquí en el chat. Vamos a colocar aquí plato saludable, dos puntos, y les pongo el enlace para que también lo puedan tener por ahí. Allá, en el caso de que, es una muy buena pregunta. Por ahí dicen, uy, no, no quiero ir al nutricionista porque me va a prohibir comer arroz o solamente va a tener o papa o arroz. La respuesta es que dependiendo de las porciones que uno considere, digamos que en la lámina anterior vimos acerca de la porción de carbohidratos en sí, ¿no? De cereales, donde también podemos incluir también a la papa, a los tubérculos, a los granos. Entonces, si es que mi porción total es un puño cerrado, como se vio en la lámina, quizás yo puedo poner media papa y un par de cucharadas de arroz. Es un ejemplo. Todo depende acerca del requerimiento nutricional que nos hayan evaluado previamente. Entonces, ¿se puede comer más de un carbohidrato? La respuesta es sí y no. Sí, se puede, pero teniendo en cuenta las porciones, porque si uno va a consumir una papa entera y medio plato de arroz, eso sí no se podría. No estaría correcto según la mayor parte en realidad recomendaciones. Ojo, todo esto también varía acerca del plan dietoterapéutico, el plan nutricional que nos brinde el nutricionista. Quizás nuestro requerimiento calórico a nivel de los carbohidratos requiere de mayor cantidad de carbohidratos. Hay otros que quizás van a requerir menos. Todo ello varía según el sexo, la edad, la talla, el peso, el IMC, si tienes alguna alergia, alguna aversión, si es que estás pasando por alguna enfermedad o enfermedades, según el nivel de actividad física. Entonces, según todos estos factores y otros más, en realidad hace que el requerimiento nutricional va a ir variando y que ya el nutricionista te va a ir comentando, ¿no? Ya, paciente tal, vas a requerir tanto de carbohidratos, tanto de proteínas, tanto de grasas, tanto de esto y tanto de aquello. Entonces, en tu almuerzo puedes colocar esto y esto, o puedes colocar solo esto, pues, ¿no? En ese caso, el nutricionista es quien se encarga de explicar con mayor detalle con respecto a la dieta. Sin embargo, como recomendación general, ¿se puede consumir papa y arroz? Sí, pero respetando la cantidad total, que tiene que ser máximo de un puño cerrado en nuestro plato. Y con respecto al plato saludable, tenemos aquí este esquema, que la Escuela de Salud Pública de Harvard realizó este esquema en cierta forma para mejorar lo que antes teníamos en nutrición llamado pirámide alimenticia. No sé si antes recuerdan que cuando uno iba al médico o al nutricionista, solía estar ahí en sus consultorios esta pirámide así. Ya no se utiliza de todo la pirámide, ya que a veces como que confundía un poco al paciente, porque en la punta colocaba igual a los helados, a los chocolates, a las donas, entre otro tipo de snacks. Entonces confundía al paciente y decía, ah, entonces yo tengo que consumir también eso todos los días porque es parte de mi pirámide. La respuesta es no. Y por ello se armó en cierta forma este plato para comer saludable, en la cual se considera y se recomienda que los granos, este es el puño cerrado de los carbohidratos. La recomendación que nos brinda la Escuela Pública de Harvard de Medicina es que sea de preferencia granos integrales, pero también podemos considerar los tubérculos, también podemos considerar el fideo y tal, siempre y cuando respetemos esta porción. Acá, ¿por qué, profesor? ¿Y por qué acá mencionan limitar la leche y los lácteos? Más que nada es por la cantidad de grasa saturada que tiene, pero igual se puede consumir, no hay ningún problema, siempre y cuando no sumemos cantidades innecesarias de grasas saturadas. ¿A qué me refiero? A frituras. ¿A qué me refiero? A consumir el pellejo frito de algunos cárnicos.
Entonces, mientras que no sumemos ese tipo de grasas saturadas, la grasa saturada de la leche en realidad no podría caber normalmente en nuestro esquema, así como la grasa de la yema del huevo. Entonces, siempre es teniendo cuidado con las cantidades, con las porciones. Tenemos aquí la proteína, también era aproximadamente ya sea del puño cerrado o como lo vimos en la lámina que tenemos aquí en Perú, que era del tamaño de la palma, que más o menos son unos 100, 120 gramos de este producto. Es decir, una presa de pollo, un cierto filete de carne, ya sea de pescado, de pavo, entre otra amplia variedad de cárnicos que tenemos. Algo muy importante y que mencionan aquí, evite la tocineta, el bacon, el tocino, los fiambres y también carnes procesadas. ¿A qué se refiere con carnes procesadas? A los embutidos. ¿Por qué? Porque estos bien colocados tienen el octógono de alto en grasas saturadas y también de sodio. Entonces, evitar ese tipo de cárnicos que tienen grasas excesivas y mejor preferir otros cárnicos de preferencia magros, ¿no? Por acá coloca pescados, aves, las carnes rojas más que nada, coloca limitarlo por la cantidad de grasas saturadas que posee. Sin embargo, mientras que no estamos consumiendo el pellejo, mientras que no estamos consumiendo puras frituras, mientras que no estamos consumiendo eh, grasas innecesarias, pues en realidad los cárnicos también, las carnes también pueden estar una o dos veces a la semana. Podemos variar entre el pollo, entre el pescado, el pavo. Entonces, en realidad tenemos una amplia carta de alimentos que podemos incluir aquí. Las frutas, como muchas frutas de todos los sabores, de todos los colores, en realidad. Nuestro plato tiene que ser un plato colorido, agradable a la vista. Ahora, profesora, pero ¿por qué voy a poner frutas acá en mi plato de mi almuerzo? Bueno, en realidad el tomate y la palta son frutas. Sin embargo, igual los consideramos como si fueran vegetales. Si es que por ahí no nos gustan ellos y no queremos incluir frutas tal cual en nuestro plato, pues podemos colocarlo aparte como si fuera un postre. Y es por eso que la porción de vegetales, como mencionaba en la lámina anterior, era ambas palmas juntas y abiertas. Mientras más vegetales y mayor variedad, mejor. Eso sí, las papas y los camotes no son vegetales, son tubérculos que entrarían en este cuadro de aquí. La papa, el camote, la yuca, cereales como el arroz, ya sea las menestras, ya sea como lentejas, payares, entre otros, entran en esta parte de aquí. Con respecto a los aceites, use aceites saludables, aceite de oliva, aceite de cualquier otro tipo de origen vegetal, es decir, aceite de oliva, puede ser aceite de soya, puede ser aceite de girasol, entre otra amplia variedad que tenemos en el mercado. No es necesario netamente el aceite de oliva porque es bastante costoso, siendo sinceros. Entonces, si es que podemos usar aceite de oliva, bien. Si no, pues usamos cualquier otro aceite que sea vegetal. ¿No? Evitar cocinar con mantecas. Ojo, evitar cocinar con mantecas. Pero eso le da un rico sabor. Yo entiendo que le da un buen sabor. Hay comidas aquí peruanas que se suelen utilizar, por ejemplo, la manteca de cerdo o la grasa de algunos animales para poder dar un sabor característico a las comidas. Sin embargo, no hacerlo frecuentemente, por favor, tener mucho cuidado. Y algo que también nos resalta esta lámina, ya para finalizar con respecto a la explicación de esta lámina que quedó pendiente de la clase anterior, manténganse activos. La actividad física es muy importante, es vital para poder así prevenir diferentes enfermedades y también poder, en cierta forma, utilizar toda la energía que nosotros consumimos. Hay veces en las cuales, y como les explicaba desde la primera clase, si consumimos esta cantidad y solamente utilizamos esto de aquí, el resto más que nada se va a almacenar en nuestro cuerpo y poco a poco vamos a ir ganando peso a largo plazo. Bien, vamos a volver a la lámina de lo que vendría a ser nuestra clase del día de hoy. Voy a volver a compartirla. En el caso del término raciones, la ración es netamente la cantidad de porciones consumidas en la dieta, ¿no? Que estas en realidad dependen de cada persona. No es que mi hermana consume esta cantidad de porciones, yo también voy a consumir lo mismo. No, todo ello depende del gasto energético, del requerimiento nutricional y energético que tenga cada persona. Por eso que la dieta es 100% personalizada. Ahora, justo de lo que se trató nuestra dinámica del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la densidad energética y la densidad nutricional? La energética es el aporte de calorías por gramo de alimento. Acorde a la British Nutrition Foundation, se clasifica de muy baja hasta densidad energética muy alta.
Y como se puede observar aquí, hay una amplia variedad de alimentos. Tenemos en muy baja a las frutas, a las verduras principalmente, por aquí algunas sopas. En el caso de la densidad energética baja, tenemos a algunos cárnicos que son magros, como el pollo, como que viene a ser el pavo, uno que otro alimento lácteo por ahí. Densidad media tenemos al pescado, tenemos algunos otros alimentos, al pan, algunos cárnicos, y densidad elevada tenemos al aceite, tenemos quizás por ahí a los frutos secos, entre algunos snacks también. Profesora, entonces me está diciendo que ya no debo consumir ningún tipo de aceite, ningún tipo de queso, nada por el estilo. No. En realidad es el balance, es el equilibrio entre utilizar alimentos saludables de densidad alta con alimentos de densidad energética baja. Es decir, yo el aceite igual lo voy a utilizar para preparar mis comidas. Yo el queso también lo puedo consumir en un esquema saludable, en un esquema dietético saludable en mi desayuno, quizás en mi cena, en alguna preparación del almuerzo. Pero este también tiene que estar acompañado de alimentos de densidad energética muy baja, como son las frutas y las verduras, para poder así hacer el equilibrio. Ya que bien sabemos que a pesar de que tengan una densidad energética alta, hay algunos que sí son saludables, hay otros que no. Que tenemos aquí a chocolate, tenemos acá galletas, tenemos acá la mantequilla, tenemos a los chips, a los snacks, así, las papitas, ese tipo de snacks. Esos sí se estarían exceptuando con respecto al consumo diario. Sin embargo, los lácteos, los derivados, el aceite vegetal, son usados frecuentemente en nuestras preparaciones. En el caso del queso suele ser un buen complemento de nuestros sándwiches, es que desayunamos con pan con algún acompañante. Entonces, en realidad es simplemente hallar el equilibrio. Mientras que la densidad nutricional es el aporte de nutrientes por medida energética de la dieta, por las kilocalorías. Tenemos que la densidad nutricional elevada, es decir, buena, frutas y verduras, tenemos a los cárnicos, a las proteínas de diferente origen, a algunos granos, a las grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Las grasas insaturadas. ¿Cuáles son ejemplos de grasas insaturadas? Aceites vegetales, exceptuando el de coco y el de palma. Tenemos a los frutos secos, tenemos, ¿no? Esos son los principales si hablamos de grasas saludables. Ah, bueno, y acá la palta. Mientras que la densidad nutricional, como también lo menciona en la lámina, ya los conoces, pero no tienen que ser eliminados, sino simplemente tener cuidado en la frecuencia en la que uno los coma. Uno no es ajeno a acudir a una reunión, a alguna celebración, y que se encuentren estos alimentos de densidad nutricional baja y de alta densidad energética. Pero un consumo esporádico tampoco no nos va a hacer que al otro día tengamos diabetes u obesidad o algún otro tipo de enfermedad crónica. Siempre teniendo cuidado con respecto a la frecuencia y a las cantidades, claro está. Otra diferencia más acerca de la densidad energética y la densidad nutricional. No sin antes verificar si es que hay por ahí alguna consulta, alguna duda. Como les comento, depende del régimen nutricional que les brinde el nutricionista. En realidad, por lo que veo, digamos que el jamón entra en la parte de los embutidos. Y los embutidos, la mayor parte tienen el octógono de grasas saturadas y alto en sodio. Sin embargo, todo ello varía y depende de lo que vendría a ser el régimen nutricional que cada persona tiene. Lo que a una persona le es necesario para poder cubrir el requerimiento nutricional que tiene va a variar con respecto a otra persona, ¿no? Entonces, en realidad, eso varía. En rasgos generales, en recomendaciones, siempre se recomienda evitar el consumo excesivo de estos embutidos, el jamón, la jamonada, el chorizo, la salchicha, la morcilla, entre otra amplia variedad de fiambres, de embutidos que tenemos en el mercado y preferir opciones más naturales. Me coloca, sí, en realidad, ¿por qué es la diferencia? Y también muy buena pregunta, más bien muchas gracias por la consulta. ¿Por qué no se recomienda el jugo de fruta si se prefiere la fruta entera o quizás picada en algún tipo de ensalada? Porque en la fruta, en jugo, sucede dos cosas. Uno, no aprovechamos del todo la fibra, ya que ya está licuado. No hay momento en el cual masticamos, no hay momento en el cual nosotros procesamos en nuestro estómago esta fibra. Ya está licuada, en cierta forma se pierde una cierta cantidad de fibra. Y segundo aspecto, cuando uno consume un jugo de fruta, esto se ve acompañado con quizás un pan con algo más. En cambio, si es que nosotros usáramos esa fruta, inclusive quizás no vamos a tomar un vaso, vamos a tomar uno o dos vasos, o quizás vamos a comer no solo uno, sino dos panes para poder satisfacer el apetito. ¿Qué es lo que también nos ayuda la fruta cuando está entera o picada? ¿No? Picada, quizás por ahí
como les comentaba, en un tipo de ensalada o fruta picada como tal. Hagamos una comparación. Si es que uno consume un jugo de fruta y un pan, lo más probable es que fuera de ello va a querer consumir otro pan más. Mientras que en el caso de si consumimos alguna bebida, ¿no? Quizás una avena, una quinoa, algún otro tipo de bebida, un sándwich, y fuera de ello consumimos también fruta picada, en la misma cantidad, digamos 100, 150 gramos de esa fruta. Ahí sí vamos a estar satisfechos, vamos a estar llenos. Mientras que el jugo, en cierta forma, no nos va a satisfacer tanto porque la fibra ya en cierta forma ha disminuido en la cantidad. Mientras que en la fruta picada o en la fruta entera, digamos, fruta entera, manzana, durazno, plátano, entre otra amplia, pera, fresas, uvas. Mientras que en el caso de la fruta ya licuada, pues en realidad no nos va a satisfacer el apetito. Vamos a querer consumir otro vaso más o quizás por ahí otro pan más con algo. Entonces, en realidad, se recomienda también por ello, para ayudar a satisfacer nuestro apetito y también para aprovechar mejor lo que vendría a ser la fibra. Y claro está que en el paciente diabético se suele recomendar la fruta picada y no en jugo, ya que si hablamos del índice glicémico, en el caso del jugo de frutas, va a hacer que el índice glicémico de esa persona suba, el nivel de glucosa en sangre suba de forma muy veloz, mientras que si lo consumimos en forma de fruta picada, va a subir poco a poco, de que va a estar acompañada también de otros alimentos. Entonces, en el caso de pacientes diabéticos, inclusive se recomienda también la fruta picada o la fruta entera y no esos jugos, esos extractos que muchas veces nos dicen que son saludables, pero en realidad con respecto a satisfacer nuestro apetito, no nos satisfacen del todo. Vamos a ver. mm, Claro, en realidad no es despedirse de los chocolates ni de las galletas, sino ver las cantidades y acudir a un nutricionista para que nos pueda orientar de forma más personalizada. Yo a grandes rasgos les menciono, sí podemos consumir dulces y tal, pero, y ahí el gran pero, depende de las cantidades y de la frecuencia que uno consuma. Yo no estoy diciendo que todos los días comamos galletas, chocolates, queques y ese tipo de golosinas, sino que puede ser un consumo esporádico y la frecuencia ya la determinará el nutricionista que vea su caso de forma más específica. Ahora, sí, justo hablando acerca de los batidos y todo ello, que a veces te dicen que sí, que esto ayuda para la anemia, esto ayuda para esto, ayuda para aquello. En realidad se recomendaría consumir todos esos alimentos que están en ese jugo, que es bien espeso, que a veces sabe un poco extraño. Mejor consumirlos aparte durante todo el día, ya que así sí vamos a poder satisfacer nuestro apetito y vamos a cumplir con el requerimiento de fibra mínimo, que es de 25 a 30 gramos, acorde a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en esos jugos, en esos batidos, en realidad consumimos ese batido, y muy aparte de ello vamos a querer comer un pan, dos panes, entonces no nos satisface a nivel del apetito. Entonces, es por ello que esos jugos, esos batidos, pues no se recomiendan del todo. Si ustedes desean tomarlos de forma esporádica, pues no hay problema, pero en realidad no se recomiendan. No es como que uno diga, ya de desayuno vas a tomar un batido o un jugo de esto y de aquello. ¿Puede ser parte del esquema? Sí, pero depende de la evaluación nutricional que dé el nutricionista. Ahora, continuando con la densidad energética. Para mantener un peso adecuado se recomiendan alimentos de baja densidad energética. Y acá hay un ejemplo muy importante que quiero resaltar. Tenemos aquí esta lámina, ahorita le estoy agrandando. Tenemos 50 gramos de dos productos. 50 gramos de una manzana, es decir, que esa es una manzana pequeña, y 50 gramos de azúcar. Digamos que no se suele utilizar así en cubitos, pero también se utiliza en cucharitas, ¿no? 50 gramos sería un aproximado de 10 cucharaditas diarias de azúcar. Esto nos va a aportar 190 kilocalorías, mientras que la manzana, que igual tienen el mismo peso, pero nos aporta menor cantidad de kilocalorías. ¿Por qué nos aporta menor cantidad? Porque nos aporta nutrientes como vendría a ser las vitaminas, los minerales y también tiene contenido considerable de fibra y de agua. Eso ayuda a que disminuya lo que vendría a ser el aporte de calorías. Mientras que en esto de azúcar, profesora, si usted dice que una cucharadita de azúcar son 5 gramos, ¿cómo es que yo voy a consumir 10 cucharaditas de azúcar? Quizás no al momento de endulzar tus bebidas, pero sí dentro de los snacks que uno va consumiendo es que uno va terminando de sumar esta cantidad de azúcar. Y en vez de consumir estos terrones de azúcar, como se les suele mencionar en algunos lugares, y que simplemente son para endulzar alguna bebida y no son netamente que nos satisfagan el apetito, mejor preferir esta manzana, que pesa lo mismo, pero el aporte calórico es distinto. A eso hablamos también de la densidad energética. Hay alimentos que son más densos a nivel energético que otros.
un chocolate va a ser más denso que un plátano, por ejemplo, ¿no? Y también va a aportar mayor cantidad de grasas y de otros químicos. Entonces, en realidad, siempre se prefiere alimentos de baja densidad energética. En el caso de la densidad nutricional, a mayor densidad nutricional, mayor aporte de nutrientes. Y así poder lograr una mayor calidad en la dieta. Si bien es cierto, acá se coloca que se recomiendan alimentos de alta densidad nutricional y de baja densidad energética, bien sabemos, y también vimos aquí en la lámina, en la lámina anterior, que hay ciertos cárnicos que tienen una densidad energética media o también alta. Profesora, entonces yo nunca más voy a volver a consumir esos cárnicos. La respuesta es que no. Siempre y cuando, sí podemos consumirlos, siempre y cuando, y como les comentaba en pequeños ejemplos aquí en densidad energética, es más que nada mezclarlos, combinarlos. ¿Qué es lo que más predomina en nuestro plato saludable? Ahora que les mostré la lámina, las verduras. Y las verduras tienen una densidad energética muy baja. Si bien es cierto, por aquí tenemos algunos cárnicos, ¿no? Tenemos algunos cárnicos que tienen una densidad energética media o por ahí casi llegando a alta. Al momento de mezclarlos con estos alimentos de muy baja densidad energética, nos va a ayudar en cierta forma a lograr un buen equilibrio y que el alimento sea nutritivo, sea completo. Porque si ustedes me dicen, profesor, entonces voy a consumir solamente alimentos de densidad energética baja. Ya, acá en densidad energética muy baja tenemos a las frutas y verduras y la proteína y los carbohidratos para poder obtener la energía diaria y las grasas. Es por eso que se utilizan diferentes tipos de alimentos de diferente densidad energética, pero se combinan al modo de poder lograr un cierto equilibrio. Porque bien sabemos que el aceite también lo vamos a utilizar para hacer las preparaciones de algunos alimentos. Los quesos, pues también los vamos a utilizar. Entonces, es netamente hacer un equilibrio. Y ya con respecto a ello, el nutricionista se va a encargar de poder ayudarles. Acá tenemos, ¿no? Baja densidad eh, energética, bajas calorías, alta densidad nutritiva, como las frutas, las verduras. Acá tenemos a las menestras, tenemos por aquí algunos cárnicos, al pescado, tenemos a la carne, tenemos también al queso. Y por aquí ya de alta densidad energética y baja densidad nutricional tenemos a las frituras. Que más que nada, ¿qué nos van a aportar? Grasas saturadas, y eso es lo que queremos evitar. Vamos entonces a ver si es que por ahí hay alguna consulta o duda. A ver, yo escuché que si comes una cancha palomita, me refiero a esas palomitas de maíz, a la cancha, popcorn, como se les puede decir, se parece a comer una hamburguesa. En primera depende de la cantidad. En segunda depende con qué tanto aceite lo estás preparando o si está hecho en alguna olla de teflón que no se vaya a quemar quizás y que utilices poco aceite. En tercera, depende de la frecuencia también. Entonces, en realidad depende de muchos aspectos. Con respecto a las cantidades, a ver, vamos a verificar, vamos a ver si por acá en la tabla de composición de alimentos también encontramos la cancha popcorn, como se suele llamar normalmente. Vamos a ver, ahí está cargando. Vamos a ver. No, a ver. Si lo busco así, maíz. No, al menos en la tabla de composición de alimentos no encuentro la palomita de maíz tal cual, ¿no? Ahora vamos a seguir buscando por si acaso. Mm, no, no figura directamente. Vamos a ver. No, en realidad no. Y como les comento, en realidad depende mucho de las cantidades y también con eso de la hamburguesa, pues en realidad la cancha serrana a lo mucho podría ser un puño cerrado, más que nada por la cantidad de calorías que también ellos nos brinda. Entonces, y también de carbohidratos y que tampoco fibra como tal no aporta tanto. Entonces, en realidad, recomendaríamos, si van a consumir esa cancha serrana, pues que sea a lo mucho un puño cerrado, que sea como un snack y acompañado también de algún tipo de proteína, ¿no? Algunos lo consumen con queso, por ejemplo, o con algún otro tipo de alimento que aporte también proteínas y otros nutrientes, muy aparte de los carbohidratos. Ahora vamos a pasar a un tema bastante interesante que por ahí quizás podrían haber estado teniendo preguntas acerca de las herramientas más usadas en las consultas nutricionales. Tenemos dos principalmente.
Tenemos el recordatorio de 24 horas, que es uno de los que les estuve mencionando que se suele utilizar al momento de las consultas para poder así determinar los hábitos alimentarios de la persona. Profesor, ¿y cómo así? El nutricionista le pregunta al paciente qué consumió el día de ayer. Él, digamos que le dice, yo consumí una taza de café con 2 panes con salchicha, en el almuerzo consumí esto y en la cena consumí aquello, también consumí gaseosa a tal hora y a tal hora y tal. Entonces, eso en cierta forma nos ayuda a acercarnos un poco más a la realidad del paciente. Eso sí, y algo muy importante, no se juzga, ¿no? Algo que ustedes van a visualizar es que el nutricionista simplemente los va a ir escuchando, les va a ir prestando atención, va a ir anotando. ¿Ello por qué? Porque lo que queremos es que nos digan la verdad. Y esto es algo muy importante, puesto que depende mucho acerca de la memoria del paciente. Esa es una de las limitaciones, en cierta forma, de esta herramienta. Depende de la memoria del paciente y que hay veces en las cuales el paciente no recuerda que desayunó el día anterior. Y ya ahí el nutricionista entra a tallar, a preguntar, ya usted, digamos, se levantó y de ahí, ¿qué hizo? Me fui a correr o fui a hacer esto, fui a hacer aquello. Y de ahí, ya me acordé, desayuné esto y esto. Entonces, poco a poco el nutricionista lo que decía es obtener la información para poder tener mayor cercanía a la dieta que tiene el paciente en cada comida. Algo muy ventajoso en realidad de esta medida es que es de fácil comprensión y que no influye sobre hábitos alimentarios. Repito, más que nada es escuchar al paciente. Eso es lo que nosotros hacemos, escuchar al paciente, tomar apuntes, ir viendo en qué podemos mejorar. Y también hago una limitación que también podríamos mencionar, es que la caracterización de las porciones es un poco variada. Si es que el paciente nos dice, comí un poquito de chocolate y ese poquito es una tableta. Entonces, por ello también tenemos la ayuda de estos tipos de maquetas, ¿no? De alimentos, que acá tenemos una porción de arroz, acá tenemos una porción de palta, tenemos aquí el huevo, no tenemos estos diferentes que muchos dirán, profesora, yo recuerdo haber ido en algún momento a una consulta nutricional y vi que el nutricionista tenía muchos juguetes. Digamos que son en realidad herramientas muy útiles para poder ver las porciones. Digamos, yo le muestro al paciente esta porción y le pregunto cuánto de esto ha consumido. Me dice, he consumido la mitad, he consumido dos, he consumido 3 porciones, he consumido medio plato, tal cual. O a veces nos menciona, solamente he comido la cuarta parte del plato, doctora, pero ese plato es hondo. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que lo que les mostré del plato saludable de Harvard, en realidad es en un plato plano, no es en un plato hondo, es un plato plano, ¿no? Para que no se vayan a confundir, es un plato plano, no un plato sopero, no un plato sopero de chifa, no, es un plato plano, ¿sí? Entonces, no nos vayamos a olvidar de ese aspecto y que el plato saludable de Harvard incluye media porción, ¿no? Medio plato en cierta forma de frutas y verduras, por lo general verduras, cuarta parte del plato de la proteína y cuarta parte del plato del cereal, tubérculo, grano, lo que uno vaya a consumir. Siempre incluyéndose agua o refrescos naturales, algo que sí por ahí me faltó mencionarles, es que de preferencia sean refrescos naturales. Ya, profesora, entonces yo voy a coger una jarra de agua, voy a ponerle un sobre que saboriza la bebida y listo, ya tengo mi bebida en casa. No. Bebidas en casa me refiero a preparadas desde cero. Por ejemplo, la chicha morada, uno hierve el maíz, hierve la piña, puede hervir por ahí el membrillo, como uno guste, como uno prefiera, con algo de canela, lo pone a hervir y ya tenemos chicha para varios días, ¿no? Lo dejamos enfriar y a la refri, y ahí lo podemos utilizar durante varios días nuestro refresco. Tenemos agua de manzana, tenemos agua de piña, tenemos cebada, tenemos también carambola, ¿no? Tenemos una amplia variedad de refrescos que por los cuales podemos optar, o también agua sola. En realidad también se puede consumir agua sola en las comidas. Entiendo que hay algunos que quizás por el hecho de que el agua simplemente sepa a agua, no les gusta mucho consumir junto con las comidas agua sola, pero también tenemos una amplia variedad de refrescos que podemos optar para poder así acompañar nuestros alimentos y que estos sean endulzados con la menor cantidad de azúcar posible. No es que listo, dice mi bebida natural aquí en casa, le voy a echar 5 cucharadas de azúcar a mi taza o a mi vaso. No, es teniendo bastante cuidado también con la cantidad de azúcar, ya que recordemos esta parte de aquí, para no llegar al máximo, que el máximo de azúcar recomendado es menos de
25 gramos. 25 gramos, ¿a qué equivale? A 5 cucharaditas de azúcar como máximo. Si puedes consumir menos, perfecto. Pero el máximo es 5 cucharaditas de azúcar. Entonces, tener mucho cuidado con esas cantidades que las he ido mencionando clase a clase, pero igual siempre el recalque, ¿no? El máximo de azúcar en un día, 5 cucharaditas de azúcar como máximo, que equivalen a 25 gramos. En el caso de sal, 5 gramos de sal, que equivale a una cucharadita. Ello va a ser proporcional en diferentes tipos de comidas que uno prepare en su día a día. La cantidad de fibra que debemos consumir, de 25 a 30 gramos de fibra diaria. ¿Cuál es la cantidad que solemos consumir a nivel latinoamericano? De 10 a 15 gramos, consumimos más o menos la mitad. Entonces, la recomendación, 25 a 30 gramos. ¿Y cómo podemos obtener esa cantidad de fibra? Mediante alimentos que nos brinden fibra, como frutas, verduras, menestras y frutos secos. Que las porciones ya por ahí les he colocado el afiche para que se puedan guiar también. Entonces, volviendo a las herramientas utilizadas. Ya, la última lámina me comenta. La del plato saludable, me imagino que se refiere. No se preocupe que ahí lo vuelvo a mandar. Igual no se preocupen que está dentro de la grabación de la clase del día de hoy. Ahora, por aquí estoy viendo algunas preguntas muy interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre el agua hervida y el agua alcalina? El agua alcalina se ha ido comercializando porque a veces uno suele relacionar bastante a la acidez. Ahora, ¿se recomienda o no se recomienda tomar bebidas alcalinas? La respuesta es que en realidad no es necesario mientras que uno no tenga ningún padecimiento, ningún tipo de enfermedad. Si es que el médico nos menciona, debe consumir alimentos alcalinos por esto, esto y esto y esto, bueno, bebidas alcalinas, es decir, agua alcalina, pues tenemos que hacer caso a la prescripción médica. Pero no es que al momento de consumir agua alcalina nos beneficie en algo significativo, ya que el cuerpo, cada que consumimos alimentos y diferentes procesos que ocurren en el organismo, hacen que solamos estar no en lo alcalino, sino en lo ácido. Sin embargo, el cuerpo saludable se encarga de siempre tratar de regular y no estar tanto tiempo en la acidez, sino en un término neutro o tratando de apuntar a lo alcalino. Entonces, el cuerpo naturalmente ya trata de hacer ese balance. Si es que el médico, por un tipo de patología, de enfermedad, de condición que tengamos, nos recomienda, nos dice, tiene que consumir por lo menos una botella o algo de agua alcalina, pues tenemos que hacer caso a las prescripciones médicas. Pero no es que uno sano, en tu día a día, consumir alguna bebida alcalina, pues va a hacer maravillas en el cuerpo. En realidad no tiene un aporte significativo, ya que el cuerpo naturalmente ya trata de pasar de lo ácido al alcalino. Por eso, ¿por qué siempre estamos constantemente en lo ácido? Por los procesos que se realizan, los desechos que uno va eh, luego de los diferentes procesos se tienen diferentes residuos. Entonces, esos residuos, también el hecho de consumir algún tipo, cualquier alimento en realidad nos va a conducir a lo que vendría a ser este ámbito ácido, pero que igual el cuerpo siempre se va a encargar de ir a lo neutro o a lo alcalino. Ahora, ¿cuál es el detalle con la sal de maras? Recordemos que la sal se le ha fortificado, ¿no? Se le ha añadido algo llamado yodo para poder así prevenir una enfermedad que, al menos aquí en Perú, fue muy común entre los años 80, 90, me parece, que era el bocio, ¿no? La inflamación de la parte de aquí de lo que vendría a ser algunas glándulas que tenemos en esta área. Entonces, es por ello que tampoco nosotros decimos, ya no consuman sal de maras. No, ya que también estaríamos restringiendo en cierta forma al cuerpo de la cantidad de yodo que necesitamos. La cantidad de yodo que necesitamos es mínima. Lo que tiene la sal también es una cantidad mínima. Entonces, se estima que con el consumo de la sal yodada, sal de mesa que solemos consumir, en realidad nos ayuda a prevenir esta enfermedad, ¿no? Esta condición, este bocio. Ahora, la sal de maras a veces se suele recomendar en muy pocas ocasiones. En realidad, no es que en realidad todos los nutricionistas vayan a decirte, listo, consume sal de mar, ya no consumas sal. Uno, porque es bastante cara. Otro, porque no es fortificada con el yodo. Entonces, en realidad, la recomendación es consumir la sal tal cual como lo estamos consumiendo, pero teniendo cuidado con las cantidades. Tenemos aquí un modelo, un ejemplo, que si bien es cierto, este es de niños, ya que no hay un modelo exacto de recordatorio de 24 horas. Por lo general, en la historia clínica, nosotros los nutricionistas solemos colocarlo ahí de forma ordenada o de forma resumida y ya está.
en una hoja aparte y lo engrapamos en la historia. En el caso de los niños, acá, por eso se coloca, ¿no? Que se pregunta a los padres la preparación, cómo se ha preparado, el tiempo de la comida, ¿no? Entonces, esta respuesta, por lo general, en el caso de los adultos, que es menos en el tema de lo que vemos nosotros aquí en nutrición y dietética, en realidad es netamente preguntar, ¿no? A ver, ¿y usted cómo hace su avena? ¿Y usted a qué le llama poquito? Más o menos muéstrame con sus manos o muéstrame con algún tipo de esquema, ¿no? Que por ahí pueda tener alguna maqueta de un alimento para poder ejemplificar la porción, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en las cuales podemos llegar al paciente para que ellos nos expliquen, ¿no? Digamos, eh, yo tengo un cierto tipo de preparación para algún guiso o algún estofado, pero quizás cuando me mencionan estofado de carne, yo lo entiendo, porque al menos yo lo preparo de esta manera, es carne picada, eh, zanahoria, habas, vainitas, ¿no? Diferentes tipos de vegetales que también le incluyo ahí en la preparación. Pero quizás en otras personas un estofado de carne siempre incluye un huevo frito, un plátano frito, entre otras cosas. Entonces, siempre para poder estandarizar y saber y entendernos, ¿no? Saber de qué estamos hablando, siempre es preguntarle, ay, ¿cómo usted prepara esto? ¿Y cómo usted prepara aquello? ¿No? Para poder así decir, ah, ya, él lo prepara de esta manera y lo voy anotando para ir viendo la cantidad de frituras, porque imagínense, si es que me dice, ah, consumo por lo general estofados, más o menos en la idea que yo tengo de un estofado, que se suele manejar de esa manera, pero depende también de las costumbres de cada persona. Quizás otra persona le agrega un huevo frito, quizás otra persona le agrega quizás por ahí plátano frito, entre otra amplia variedad de alimentos adicionales. Entonces, o quizás este estofado de carne utilizan tocino o algún otro tipo de carne que sea bastante grasa. Entonces, siempre para poder saber que tanto el paciente como el nutricionista estamos hablando de lo mismo, siempre es el preguntar constantemente. Tenemos nuestra última herramienta, frecuencia de consumo de alimentos. Una de las más utilizadas es un poco extensa, eso sí, porque como se puede observar aquí, se utilizan diferentes grupos de alimentos, ¿no? Arroz, pasta, menestras, verduras, carne, pescado, huevo, ensaladas, que si consume alcohol, que si consume algún tipo de snack, si consume chocolate, si consume alguna otra bebida gasificada, ¿no? Pero es muy útil para determinar la relación de la frecuencia del consumo de alimentos y quizás por ahí la patología que pueda estar teniendo el paciente. Digamos, el paciente fue derivado por parte de medicina porque tiene sobrepeso. Entonces viene aquí a la consulta y nosotros preguntamos, ¿qué tan frecuente usted consume menestras? Ah, no, no las consumo muy seguido, las consumo una vez al mes. Ya. ¿Qué tanto consume verduras y hortalizas o frutas? Digamos que una vez a la semana. Entonces, por ahí ya podemos ir identificando que la cantidad de fibra que consume ese paciente es muy pequeña y eso pudo haber contribuido a que la persona no se saciara, porque la fibra, recordemos que ayuda a saciar el apetito, y más bien busque otras fuentes para poder saciarse y que quizás tengan cantidades a nivel calórico excesivas. Entonces, poco a poco nosotros podemos ir utilizando esta herramienta para poder ir determinando los motivos o causas de la patología o patologías con las cuales viene el paciente. Una ventaja muy importante, se tiene registro de los puntos a mejorar. Yo simplemente voy a preguntar, voy a consultar acerca de la frecuencia. Y ya luego, cuando viene el momento en el cual ya le digo, mire, usted fue derivado por parte de medicina porque nos indicaron que tenía sobrepeso, efectivamente le hemos hecho estos exámenes, ¿sí? Tiene sobrepeso, lo probable es que sea porque no está consumiendo una cantidad de... Nos ayudamos bastante para poder así hacer las recomendaciones al paciente. Si bien es cierto, algunas limitaciones como que es una encuesta bastante extensa y que también por ahí puede haber una cierta imprecisión, ¿no? A veces nuestras preguntas, tenemos que enfocar la pregunta de la mejor forma para que así, eh, para así poder tener mayor precisión en las respuestas y mayor precisión también en el diagnóstico y las recomendaciones a brindar al paciente, ¿no? Que recordando, estas recomendaciones varían según cada caso clínico. No es que luego me digan, profesora, pero es que yo consumí lo que usted me dijo, pero luego acudí a un nutricionista y me dijo otra cosa. Aquí se brindan recomendaciones generales, así que tengan mucho cuidado con respecto a ello, por favor. Aquí se brindan recomendaciones generales y bien sabemos que la dieta depende de cada persona porque cada persona es un mundo distinto.
Tenemos aquí un pequeño ejemplo: cereales y derivados, verduras, frutas, carnes, leche y derivados, huevo, golosinas, gaseosas, grasas. Por ahí nosotros vamos anotando lo que nos dicte el paciente para poder ver más o menos él o los motivos por los cuales acude a consulta, ¿no? Quizás por ahí algunos puntos a mejorar de su dieta. Tenemos como conclusiones que la dietética incluye muchos términos, muchos conceptos básicos que en realidad están dentro de nuestra vida diaria. ¿Por qué creen que nosotros recomendamos consumir una manzana a un chocolate? Por chocolate y que no tiene mucha densidad nutricional, mientras que la manzana tiene una densidad energética baja, pero sí nos brinda ciertos nutrientes. Entonces, como les comentaba, en realidad estos términos, si bien es cierto, suenan un poco extraños, pero en realidad son parte de nuestra vida diaria. Tenemos que irlos manejando para aprender un poco más acerca de una buena alimentación, una alimentación saludable. La densidad energética y la densidad nutricional son conceptos que hemos visto son bastante similares, pero son diferentes. Y hay que aprender a, en cierta forma, compararlos, a conocerlos. Y también hay varias herramientas que el nutricionista utiliza para poder tener datos más precisos, ¿no? Como podemos observar, para ver la dieta del paciente en su día a día, para ver la frecuencia de alimentos que tiene de cada grupo, para ver así qué recomendaciones le podemos brindar al paciente. Tenemos aquí la bibliografía. Este es acerca del índice de masa corporal. Tenemos diferentes datos, como acá podemos observar. Entonces, por ejemplo, acá también tenemos porciones de alimentos, cómo escoger justo lo suficiente para usted. Son, repito, recomendaciones generales, todo ello varía según cada persona. Entonces, el mensaje que les dejo para el día de hoy: aprender sobre lo que consumimos nos ayudará a consumir mejor los alimentos. Les agradezco mucho por la participación, por las preguntas. Han habido muchas preguntas muy interesantes el día de hoy. Nos vemos el día viernes en nuestra clase, ya la última, la clase número 6 del curso de nutrición y dietética, de 8 a 9:30. Un gusto haber brindado esta clase, estimados estudiantes. Doy pase a la coordinadora para que brinde las indicaciones finales.